Buenas tardes, apreciados estudiantes. Mi nombre es Doriela Muñoz Ospina. Yo soy la persona encargada de evacuar el módulo de responsabilidad civil extracontractual. Iniciaremos con la unidad número 1. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, o lo primero que vamos a hacer al hablar de responsabilidad civil, es tener como una definición. Entonces vamos a dar una definición de lo que es la responsabilidad civil. Varios tratadistas, especialmente de derecho civil, al analizar el tema de responsabilidad, comienzan sus estudios definiendo o expresando lo que se entiende por la noción de responsabilidad, y la mayoría de ellos concuerdan en decir que es la obligación que tiene una persona que ha inferido daño a otra. Inferido es cuando hemos ocasionado, de reparar dicho daño. El doctor o el profesor Arturo Alessandre Rodríguez es un tratadista de derecho civil y nos define que por responsabilidad civil, que el fundamento de la responsabilidad civil puede variar, sino por su resultado, es decir, por las consecuencias jurídicas que el hecho acarrea para el autor. En este sentido, se dice que un individuo es responsable cuando está obligado a indemnizar el daño. En derecho civil hay responsabilidad cada vez que una persona debe reparar el perjuicio o daño sufrido por otra. Puede definírsele diciendo que es la obligación que pesa sobre una persona de indemnizar el daño sufrido a otro. Cuando hablamos de responsabilidad civil, siempre estamos hablando del daño que se le ocasiona a una persona y que ese daño hay que repararlo o indemnizarlo. En la responsabilidad civil siempre hablamos de indemnización del daño. También tenemos que la responsabilidad civil se divide en varios tipos de responsabilidades. En este momento vamos a hablar de lo que es la responsabilidad moral y la responsabilidad jurídica. La responsabilidad moral es aquella que se presenta al momento de violar o infringir las normas morales o religiosas y cuyo resultado no se exterioriza, es interno, es un asunto de la conciencia del individuo que no genera consecuencias de índole jurídica por no afectar la vida en sociedad ni dañar concretamente el patrimonio de otra persona. Como les dije, cuando hablamos de responsabilidad civil estamos hablando siempre de indemnizar, de pagar, de indemnizar un daño que se cometió. Entonces, cuando hablamos de responsabilidad moral, estamos diciendo que puede ser por asuntos religiosos o por cosas que se piensan mas no se interiorizan, no se exteriorizan. Entonces, como no las estamos exteriorizando ni le estamos ocasionando ningún tipo de daño a ninguna persona, entonces por eso es que no hay obligación o no hay que reparar ni indemnizar ningún daño, porque no estamos afectando ni la moral ni el patrimonio de nadie. En cambio, la responsabilidad jurídica, cuando hablamos de responsabilidad jurídica decimos que se está en presencia de responsabilidad jurídica cuando a causa de una acción u omisión se genera un perjuicio a otra persona o cuando el resultado de esos hechos es contrario al orden social. En esta, al contrario de la responsabilidad moral, el resultado debe ser un perjuicio, trasciende al campo externo, afectando la vida en sociedad y violando normas jurídicas, por los cuales sus efectos escapan del fuero interno del individuo y pasan al mundo jurídico, generando una carga en cabeza del autor del daño que puede consistir en una sanción o en una reparación. Cuando ya hablamos de responsabilidad jurídica, estamos hablando de que estamos violando derechos de los demás, que estamos transgrediendo los derechos de otras personas, violando su integridad o normas jurídicas, y que por lo tanto es necesario indemnizar ese tipo de daño, aunque no todos los daños son indemnizables, como ya lo veremos más adelante. La responsabilidad jurídica se puede clasificar en dos grandes grupos: responsabilidad civil y responsabilidad penal. Cuando hablamos de responsabilidad civil, para algunos autores estamos frente a un caso de responsabilidad penal cuando el individuo ha violado o transgredido un derecho que se encuentra amparado específicamente en una norma penal. Se hablaría entonces de responsabilidad penal cuando el individuo ha transgredido derechos amparados en las normas penales y el resultado de dicha transgresión ha originado perjuicios a la sociedad. En cambio, la responsabilidad civil ocurre cuando a raíz de una acción o una omisión se genera un daño a una persona o a su patrimonio, lo que conlleva a la obligación a cargo del autor de la acción u omisión
de reparar las consecuencias económicas de ese perjuicio a favor de la víctima, es decir, que quien experimentó esas consecuencias dañosas, la responsabilidad civil puede variar según la fuente de donde provenga. Por tal razón puede ser legal, contractual o extracontractual, y esta a su vez puede ser objetiva o subjetiva. Entonces, en la responsabilidad civil, en la responsabilidad penal estamos hablando de cuando se transgreden las normas jurídicas o cuando se comete algún tipo de delito que en ocasiones son indemnizables. Y en la responsabilidad civil estamos hablando de reparar y de reparar económicamente por un perjuicio que se le haya ocasionado a una víctima. Clases de responsabilidad civil. Tenemos responsabilidad civil contractual y responsabilidad civil extracontractual. La responsabilidad civil contractual es la obligación de reparar los perjuicios provenientes del incumplimiento o del retraso en el incumplimiento o del incumplimiento defectuoso de una obligación pactada en un contrato. Siempre que hablamos de responsabilidad civil contractual, estamos hablando de que hay un contrato de por medio, un contrato por el cual surgen deberes y obligaciones para las partes que pactan o que se encuentran en ese contrato. Para que exista esta clase de responsabilidad es necesario que exista una relación anterior entre el autor del daño y quien lo sufre, y que el perjuicio sea causado con ocasión de esa relación. Entonces, en la responsabilidad civil contractual, esta responsabilidad se ve mucho como en la responsabilidad médica, pero en la parte de las cirugías estéticas, cuando se celebra un contrato entre el paciente y entre el médico por una obligación de resultados. Entonces ahí ya entre ellos se pacta que va a haber, el cirujano le va a hacer la cirugía, por decir una cirugía de nariz, y eso es una obligación de resultados. Entonces él me tendrá que responder a mí por la nariz que yo quería, o como me mostró inicialmente que sería mi nariz. Ahí estaríamos hablando de que en caso de que se dé un incumplimiento por parte de este profesional de la salud, yo podría solicitar que me reparara los daños o perjuicios que me ocasionara por un daño o por algo defectuoso que yo no haya quedado conforme. Entonces ahí habrá lugar a esa reparación. Responsabilidad civil extracontractual es lo contrario a lo que sucede en el caso de la responsabilidad civil contractual. Se habla o se está frente a un problema de responsabilidad extracontractual en el evento en que entre víctima y autor del daño no exista vínculo anterior alguno, o que aún así exista tal vínculo. El daño que sufre la víctima no proviene de la relación anterior, sino de otra circunstancia. El autor del daño está obligado a indemnizar a la víctima de un perjuicio que no proviene de un vínculo jurídico previo entre las partes. Entonces, la responsabilidad civil extracontractual es todo lo contrario. Aquí es cuando entre la víctima y el responsable no hay ningún nexo o ningún vínculo anterior, o si existe un vínculo entre esas personas, que ese daño que se está presentando en el momento sea un daño que sea diferente a la relación que existe entre esas personas. Responsabilidad subjetiva y responsabilidad objetiva. Cuando hablamos de responsabilidad subjetiva, hay unas teorías que sustentan el fundamento de la responsabilidad civil que se encuentran en la conducta del autor del daño, es decir, que para determinar si se está en presencia de responsabilidad no basta con determinar si se está no basta con que se presente un daño, sino que es necesario que ese daño haya devenido del actuar doloso o culposo del autor del daño. Es así como para establecer la responsabilidad extracontractual basados en la teoría subjetiva o teoría clásica de la culpa, es necesario que presenten tres elementos: el daño, el actuar doloso o culposo del sujeto generador del daño, y así, una vez constatada la presencia de estos elementos, se está en presencia de una responsabilidad la cual genera el deber de indemnizar los perjuicios por parte del agente generador del daño, quien fue el que actuó con dolo o culpa a la víctima del daño. La responsabilidad objetiva es al contrario también de lo que sucede con la teoría clásica de la culpa.
Los expositores de esta teoría de la responsabilidad objetiva o teoría del riesgo, como también se le conoce, afirman que el fundamento de la responsabilidad se encuentra en el hecho que produjo el resultado dañoso sin importar si éste fue cometido con culpa o dolo. Lo relevante para establecer una responsabilidad es la presencia del daño y la relación de causalidad entre el hecho o acción ejercida y el daño. No es necesario analizar si quien realizó la acción lo hizo de una forma dolosa o negligente. De ese título no depende que se indemnice o no el perjuicio. Para indemnizar el perjuicio solo basta con demostrar la realización de una acción o la omisión y el nexo causal entre el actuar a esa omisión y el daño. Entonces la responsabilidad objetiva nos está hablando de que simplemente hay que demostrar que entre el hecho que ocasionó el daño tiene que haber un nexo causal y que por ese nexo o por esa relación que hay entre el daño y el hecho es que se produce la obligación de pagar. Para entender la razón por la cual algunos autores desechan como fundamento de la responsabilidad la teoría clásica de la culpa y en su lugar acogen la teoría del riesgo, es necesario comprender circunstancias sociales y culturales que reinaban para la época en que esta teoría fue expresada. Esta teoría fue propuesta a mediados del siglo XIX, periodo en que se presentaba un gran desarrollo científico e industrial. Esta es conocida como la época de la Revolución Industrial, en la cual se manifiesta un gran auge del maquinismo, donde las máquinas empiezan a intervenir en toda la esfera social, trayendo consigo grandes beneficios, pero también un incremento de accidentes que producían a su vez una serie de daños y perjuicios, los cuales era necesario indemnizar. Pero como en la mayoría de las veces los accidentes los causaban las máquinas cuyo funcionamiento era complicado y sus diseños lo eran aún más, resultaba muy difícil, casi imposible para la víctima entrar a demostrar la culpa o el dolo con el que se produjo un determinado daño, trayendo esto como consecuencia que en muchas ocasiones la víctima de un daño generado por una máquina quedaba sin recibir la debida indemnización a que tenía derecho, lo cual evidentemente atentaba contra la equidad y la justicia social. Estas fueron las razones que impulsaron a varios autores a proponer la teoría de la responsabilidad objetiva, en la cual se liberaba a la víctima del daño de entrar a demostrar la culpa o dolo con que fue producido el daño para así lograr la indemnización de unos perjuicios. Con esto damos por finalizada la unidad número 1.